El proceso de la invención de América. Edmundo O'Gorman. Capítulo 19. Para determinar cuál fue el pensamiento de Colón después de su cuarto y último viaje, en orden al problema que nos interesa, es preciso recurrir a la extraña carta que dirigió a Fernando e Isabel desde Jamaica, el 7 de julio de 1503, la llamada Lettera Rarissima. Lo que sorprende de inmediato en este documento es el silencio total que guarda el almirante respecto a la busca del paso del mar al Océano Índico, que, como sabemos, fue el objetivo principal del viaje. Pero esto se debe a que los informes que recogió tocantes a la existencia de un istmo que separaba a aquel océano del Atlántico alteraron radicalmente sus nociones previas. En efecto, del contenido de la Lettera Rarissima se deduce con claridad que la noticia de aquel istmo lo obligó a abandonar definitivamente su conjetura respecto a la existencia de una tierra firme austral, independiente y separada del Orbis Terrarum, para aceptar, en cambio, la idea de su unión, considerándolo todo como los litorales de Asia. En otras palabras, el fracaso respecto al hallazgo del paso marítimo persuadió al almirante a aceptar como verdadera la tesis de la península adicional de Asia, de suerte que acabó pensando que los litorales de las dos masas de tierra firme, ubicadas en ambos hemisferios, eran continuos, pero siempre en la creencia de que Cuba no era una isla, sino que formaba parte de la tierra firme. Uno de los croquis de mapa diseñado por Bartolomé Colón, a raíz del viaje y al margen, precisamente, de una copia de la Lettera Rarissima, es el testimonio cartográfico que expresa la nueva hipótesis del almirante. Veamos ahora lo que pensó Vespucio con motivo de la inesperada comprobación de que la tierra firme que había explorado se prolongaba interminablemente hacia el polo antártico. Pues bien, es obvio que esa circunstancia hacía imposible sostener la previa identificación de estos litorales con los de la supuesta península adicional de Asia, porque de lo contrario no se podía dar cuenta del acceso marítimo empleado por Marco Polo para pasar al Océano Índico. Era forzoso concluir, pues, que se trataba de una tierra firme separada por el mar del Orbis Terrarum. Pero, ¿qué era entonces esa tierra? En el espíritu de Vespucio debió reinar el desconcierto, y no es sorprendente, pues, advertir su huella en las primeras cartas que escribió a su regreso del viaje. En efecto, en la epístola que dirigió a Lorenzo de Medici, para darle cuenta de la exploración, se nota parquedad y reticencia que sólo han sido explicadas por el temor que le inspiraba el rey de Portugal. Puede ser, pero lo cierto es que casi nada dice acerca de la cuestión que aquí nos interesa. Asegura que la tierra explorada es de magnitud continental, que la armada recorrió sus costas hasta cerca de los 50 grados de latitud sur, que observó y tomó nota de los movimientos de los cuerpos celestes visibles en aquel hemisferio y de otras cosas que le parecieron dignas de reparo, porque tenía el proyecto de escribir un libro con el relato de sus viajes, y por último, que la armada penetró hasta la región de los antípodas, puesto que el recorrido abarcó una cuarta parte del mundo. Eso es todo. Es claro que si Vespucio tenía en ese momento alguna idea más precisa, no lo expresó, pero nos parece que la epístola más bien revela la incertidumbre de su ánimo. De finales de 1503 o principios de 1504 tenemos otra carta de Vespucio que tampoco aclara nada, porque es, en definitiva, un documento escrito en defensa de algunos conceptos afirmados en la epístola anterior. No puede decirse lo mismo, sin embargo, de la siguiente en orden cronológico, la famosa carta llamada Mundus Novus, cuyo texto vamos a considerar enseguida. Dice Vespucio, en un pasaje que se ha hecho célebre, que es lícito designar como Nuevo Mundo a los países que visitó durante el viaje, por dos razones. La primera, porque nadie antes supo que existían. La segunda, porque era opinión común que el hemisferio sur solo estaba ocupado por el océano. Ahora bien,
Parece claro que esos dos motivos justifican calificar a las regiones a que alude Vespucio como algo nuevo en el sentido de recién halladas e imprevistas. Pero, ¿por qué ha de ser lícito considerarlas como un mundo? Vespucio contesta de un modo indirecto cuando añade, a renglón seguido, que si es cierto que algunos admiten la posibilidad de la existencia de una tierra semejante en el hemisferio sur, negaron con muchas razones que fuera habitable, opinión que, sin embargo, ahora desmiente la experiencia, puesto que la tierra que él visitó está habitada por más multitud de pueblos y animales, dice, que nuestra Europa o Asia o bien África. De esta aclaración resulta, primero, que Vespucio concibe inequívocamente las tierras que exploró como una entidad geográfica distinta del Orbis Terrarum, puesto que de un modo expreso las distingue de las tres partes que tradicionalmente lo integraban. Pero, segundo, que la existencia de semejante entidad no era tan imprevisible como aseguró al principio, ya que admite que algunos reconocían esa posibilidad. Así vemos, entonces, que para Vespucio la verdadera novedad del caso radica en que se trata de unas tierras australes habitables y de hecho habitadas, y por eso no sólo son algo nuevo en el sentido de que eran desconocidas, sino que constituyen, precisamente, un mundo nuevo. El pensamiento de Vespucio es bien claro si lo referimos al horizonte cultural que le presta su significación. En efecto, para él, como para cualquier contemporáneo suyo, la palabra mundo aludía, según ya sabemos, al Orbis Terrarum, a sólo la isla de la Tierra, o sea, a aquella porción del globo que comprendía a Europa, Asia y África, y que le había sido asignada al hombre por Dios para que viviera en ella con exclusión de cualquier otra parte. Es así, entonces, que si a Vespucio le pareció lícito designar a los países recién explorados por él como un nuevo mundo, es porque los concibió, según ya los había concebido hipotéticamente antes Cristóbal Colón, como uno de esos orbis alterius admitidos por los paganos, pero rechazados por los autores cristianos en cuanto que podía implicar una inaceptable y herética pluralidad de mundos. Contrario, pues, a cuanto se ha venido afirmando y repitiendo, en la hipótesis de Vespucio no debe verse la genial y sorprendente intuición de América según ha querido entenderse. Lo que pasó fue que, atenta a la imposibilidad empírica de seguir explicando como asiática las tierras que exploró y advirtiendo, por lo tanto, que estaba en presencia de una entidad geográfica desconocida, Vespucio recurrió a un concepto ya empleado antes por el almirante en parecida coyuntura y que, como él, también abandonará por ser una solución inaceptable, como veremos en su oportunidad. Esta manera de comprender la intervención de Vespucio, la purga de ese cariz apocalíptico y casi milagroso con que suelen presentarse, y que, no sin motivo, la hace tan sospechosa a los prejuiciados ojos de quienes rutinariamente insisten en ver en todo cuanto concierne a Vespucio la dañada intención de hurtarle a Colón los laureles de su fama. Ello, sin embargo, no quiere decir que la idea de Vespucio no implique un decisivo paso en el desarrollo del proceso, según se verá más adelante cuando se compare con la hipótesis paralela que había formulado Colón a raíz de su tercer viaje. Pero antes de ocuparnos de tan importante tema, es interesante señalar la curiosa paradoja en que desembocó el intento de resolver la disyuntiva que planteó la busca del paso al Océano Índico. En efecto, ahora se ve que el fracaso de ambos viajes acabó operando una inversión diametral porque, así como Colón se vio obligado a aceptar la tesis que le había servido a Vespucio como base de su exploración, la que postulaba una península adicional de Asia, así, por su parte, Vespucio se vio forzado a aceptar la tesis desechada por Colón, la que suponía la existencia de un nuevo mundo. Colón inició su viaje con el propósito de comprobar su hipótesis de la existencia de dos mundos y regresó con la idea de que todo era uno y el mismo mundo. Vespucio inició su viaje con el proyecto de comprobar que todo era uno
y el mismo mundo, y volvió con la idea de que había dos. El proceso, al parecer, quedó encerrado en un círculo vicioso sin salida, y, sin embargo,